Bueno, lo presentamos, le damos la bienvenida al doctor Guillermo Leonardi, gran amigo de la casa, exfuncionario político, abogado de profesión, recorre los tribunales y hoy nos visita en el programa Música y Comentarios a la Hora del Té. Y le damos la bienvenida. Gracias por su aporte, doctor. Muy buenas. Ex-interventor, como intendente de la municipalidad de Iglesias. De Iglesias también. Que hoy está gobernada por un otro colega nuestro, Jorge Espejo, que fue diputado por el departamento. Y cuando cuando a mí me tocó ser interventor, él había sido concejal, me parece, en ese periodo. Fue uno de los concejales intervenidos, me parece, si no me falla la memoria. Qué lástima que el doctor hoy no está descansando, no podemos dialogar con él para recordar esa historia. Es buena gente. Muy buena persona. Le digo que con Jorge, con el doctor Jorge Espejo, hemos avanzado en los derechos de los trabajadores municipales de Iglesia como nunca. Yo creo que el doctor Espejo es una gran persona, es una muy buena persona. Es una persona muy seria, además, es serio, es un dirigente serio. Conozco a algunos de sus colaboradores, como por ejemplo al abogado que lo acompaña, el doctor Rubén Jiménez, también es excelente persona. Así que yo bueno, no pero fíjese usted, doctor Guillermo Leonardi, usted que ha sido su secretario de gobierno de la provincia de San Juan. Secretario, Gobierno, Justicia y Derechos Humanos. Y Derechos Humanos. Mire qué lindo, ¿no? Ahora todo concentrado en una misma persona. Ahora hay más su secretaría y dependencia, que al fin y al cabo, mientras hay muchos jugadores en la cancha. Sí, y en el orden nacional pasa lo mismo. A mí no Por eso yo comparto la visión de Esper y de Milei de volver a 8 ministerios en la nación, en la República Argentina. Yo tengo la siguiente... Porque cada uno se inventa un ministerio y pone un ministerio. Y detrás de ese ministerio, debajo de ese ministerio, hay toda una bifurcación de cargos burocráticos que lo único que hacen es que se cumplan las predicciones de la señora Allen. Sí, coincido. La señora Allen es una norteamericana nacida en Rusia, que obtuvo la ciudadanía. La que dice que aquellos que son unos burócratas y cobran y hacen plata por cuando ella comienza diciendo: cuando vos veas que en un país para producir necesita autorización de quien no produce, bueno, y comienza con él. O sea, un amigo mío, el doctor Ricardo Luque, que fue, por supuesto, conocidísimo ministro, siempre decía: si querés ganar plata en el Estado, crea un órgano que autorice cosas. Y si querés un Estado que no moleste al ciudadano, desarmar cualquier estructura que en el Estado esté para autorizar cosas. Es un poco la... Ahora, yo te quiero decir, doctor, y le quiero decir a la audiencia... Vamos, pero terminemos de decir que usted también ha estado en la obra social. Ha sido jefe de la Caja de Acción Social. No, de la Caja de Jubilación. Y Obra Social. Y de la Caja de Acción Social también no dependía de eso. Sí, era un solo organismo en aquellos años. Bueno. En aquellos años la Obra Social, la Caja de Jubilaciones y el Seguro Mutual era un solo organismo. Y yo era el presidente. Pero cada de esos organismos tenía un director. Un director gerente. Un director gerente, bueno. Y ahora son, uno de ellos desapareció, el otro es un organismo que está eternamente intervenido. En aquella ocasión podríamos decir que no estaba intervenido en el sentido que tenía un directorio y se votaban las decisiones por 3 personas, no por una sola. Claro, estaban tanto en la Caja de Jubilaciones como en la Dirección de Obra Social Provincia, existían los representantes, un directorio con representación de los trabajadores y de los jubilados. Claro.
por elecciones que hacían todos los jubilados bueno, y todos los activos. Por eso siempre se habla de que la obra social está intervenida. Se dice la intervención. Bueno, ahora directamente creo que ya no es así. Sí, yo creo realidad, que han derogado esa ley. Sí, ahora es una administradora de fondos. Es una administradora de fondos. ¿Qué significa? En donde los dueños ya no son ni parte. No son parte. Ya no tienen representación. Yo le contesto a Daniela, si me da, doctor, 2 minutos. Un interventor es, en cualquier caso es lo mismo, ¿no? Un interventor es una persona designada por quien tiene autoridad para hacerlo, para cumplir. El municipio es un intendente. Y un interventor, ¿cuándo aparece? Cuando la legislatura, o sea, el poder legislativo, en el caso de San Juan, la Cámara de Diputados, decide la intervención de un municipio. Y allí el gobernador designa a aquel que va a ser interventor. El interventor puede ser total o parcial, digamos así. Es total cuando se interviene el poder legislativo y ejecutivo, es decir, cuando sacás a los concejales y sacás al intendente. Y ahí el interventor se convierte en una autoridad máxima que tiene todos los roles, el rol legislativo y el rol ejecutivo. Pero, por ejemplo, en el caso de la caja de jubilaciones o de la obra social, en esos lugares, o interventor de obras sanitarias, cualquier organismo público, es en realidad también una ruptura de la institucionalidad, donde también, porque una ley lo autoriza, se pone un interventor que subsume las funciones de la autoridad natural que ordena la ley originaria. Por ejemplo, en el caso de la obra social, que es lo que el doctor estaba en último momento haciendo referencia, es que la obra social, igual que la caja de jubilaciones hace muchos años, la obra social tenía funcionarios del Ejecutivo, funcionarios electos por los afiliados y que representaban a los afiliados, que son los empleados públicos del Estado. Hace muchos, pero muchos años, pero por lo menos 40 años o 50, que está intervenida la obra social. En los años 73, 75, antes del golpe de Estado, ya estaba intervenida, y uno le hablaba del interventor de la obra social, que en los años fueron muchos tipos. Yo puedo nombrar algunos que a lo mejor se acuerdan, el doctor Trincado, hacia atrás creo que estuvo también Yesurón, bueno, todas esas autoridades y los actuales siempre fueron interventores. Dicho en buen romance, Daniela, es que nunca se eligieron a los representantes de los trabajadores. ¿Por qué la obra social? Y de paso aprovecho para decirlo, la obra social no es del gobierno de la provincia. La obra social es un dinero que se le descuenta a los empleados del Estado y va a un fondo. Y ese fondo es como una cajita de ahorro, digamos así, una cuentita en un banco que tiene un administrador para prestar el servicio de la obra social. Aporte y contribución. El aporte lo hace el trabajador y la contribución la hace el Estado. Pero hay una ley que es del año, si no me falla la memoria, del 2011, o por ahí, 2011, 2012, que le cambió el carácter y convirtió a lo que le llamamos Dirección de Obra Social como en administradora de fondos públicos que asisten la salud de personas vinculadas al Estado provincial. Con lo cual, lo que sí los voy a decir de una manera... Todos los injertos inventados que desnaturalizan la legitimidad de una ley que creó la obra social provincial. Claro. Todo eso arreglo de los gobernantes que parece que llegan a ser un gobernador de una provincia o un presidente, más que todo dueño de una estancia, cual la modifican, la cambian y la intervienen o no la intervienen a su perfecto antojo. A mi gusto, a mi entender, a mi manera de entender la política y la democracia y las instituciones,
si cumpliésemos a rajatabla las organizaciones, las leyes que organizan y que crean los organismos como realmente son, nosotros seríamos un gran país. Nosotros tenemos un problema de lo que usted acaba de decir, de no respeto de las normas. Le voy a poner un ejemplo. La ley 1420, la ley de educación de Sarmiento, no ha sido superada. Nunca, jamás. Jamás. Y todas las leyes que se han dictado han sido kioscos que han querido crear los presidentes de turno. Es así, comparto. Y han prostituido totalmente la educación argentina. Comparto absolutamente. Así que nos demos cuenta la injerencia del yo no le llamo populismo, porque acá se ha inventado esa expresión populismo para desprestigiar a los gobiernos. A cualquiera. A los gobiernos que no me guste es populista. Claro, que quieren poner un equilibrio entre el poder y lo débil, entre los poderosos y los débiles. Cuando aparece alguien que quiere poner equilibrio entre esos dos extremos, populismo peyorativo en los medios de comunicación. Y como los medios de comunicación están todos los días en la casa de cada uno de nosotros, terminamos siendo un brazo largo de algo que ni conocemos cuáles son los intereses que se manejan debajo de esa denominación o de esa estructura. Sí, comparto absolutamente. Y bueno, además termina, ese brazo largo se ejecuta. Pero que un radical se ponga de acuerdo con un peronista significa que en el fondo los dos tienen el mismo origen. Es que yo estoy un convencido. Yo nunca había sido un estudioso, digámoslo así, del origen del radicalismo. Pero bueno, como tengo esa naturaleza de que cuando quiero conversar de algo me gusta saber en serio de qué se trata, y teniéndolo al doctor D'Amico como interlocutor, y no me refiero al programa ni nada, me refiero a la vida, me fui interiorizando del radicalismo, y al final yo creo que el peronismo debiera ser la continuidad del original radicalismo de Leandro Alem. Es más, ya no sé si soy alemista o peronista. Como tendría que hacer el bloquismo sanjuanino. Bueno, claro. Bueno, el bloquismo medio que lo fue. Lo que pasa es que el bloquismo fue pragmático y acepta que fue pragmático. Mire, y no se esconde de ese pragmatismo. Yo tengo la oportunidad ahora. ¿De qué? De que usted esté acá. Porque usted es un peronista. Yo soy una oportunidad. No, es una oportunidad, sí, porque usted es peronista. Claro, yo por ejemplo, a mí no me gusta que me digan ni kirchnerista, ni me gusta que me digan trujista, y a mí me gusta me gusta identificarme como peronista. Bueno, entonces prepare el discurso de Evita del año 1952, porque eso es una deuda que hemos tenido con los oyentes cuando usted vino por primera vez acá al programa. Claro, pero lo que pasa es que hablar del peronismo. Me tomé mucho tiempo para estar entrenado y preparado. No, además tuvimos entrenado con le digamos a la gente, estuve también 10 días en cama porque me agarré una gripe y un montón de cosas, pero el programa... Y que tanto el PCR como el antígeno le salió negativo. Está todo que nada de ver con el virus. No, nada que ver, gripe nomás. Eso es lo que me ha pasado a mí. Sí, me sometieron al PCR porque tenía una rinitis. Bueno, lo que pasa es que está bien, ahora... Esta enfermedad de la pandemia es tan difusa, digamos así, tan poco identificable. Aparte, bueno, ya pareciera que está pasando, aunque no es tan así. Todos los días hay casos, se ha dejado de publicar, de hacer tanto ruido, porque el mundo sigue andando. Ahora se arma una guerra, el Fondo Monetario, que esto y que lo otro, pero todos los días hay enfermos, todos los días hay y muertos, y bueno, y la pandemia sigue, todavía sigue. Exactamente. Pero hay una pandemia más desgraciada para la Argentina. Pero esa estaba de antes. No, sí, esa viene de antes. Esa viene hace mucho. Ay, con esa pandemia. Esa pandemia de los partidos políticos desnaturalizada. Bueno, yo lo digo en nuestro programa.
su razón de ser. Es que han roto el sistema constitucional. Se han inventado, mire, desde el 83 ahora es todo fracaso. El espacio se llama todo fracaso. Ahora. Nosotros los radicales hemos fracasado, han fracasado ustedes los peronistas, pero en forma tremenda los fracasos. Porque se ha roto el sistema constitucional de representación política. Y ahora cualquiera tiene un partido, cualquiera es, sin necesidad de tener un partido con afiliados, es elegido mire, desde el año 89 que no hay una elección interna en un partido político. Y eso fue un discurso, lo que pasa es que tenemos poca memoria, eso fue un discurso. Y decían por acá, por allá, yo no quiero que parezca que yo tengo una fijación. Hoy, por ejemplo, yo pensaba, cuando yo me siento aquí, ¿qué soy? Soy un dirigente político, soy un comentarista de la política, soy una persona que da una opinión, y yo me siento dirigente político. Yo cuando hablo, lo digo siempre como persona, por supuesto, porque somos personas, pero mis palabras las digo como dirigente político. Y cuando hablo de sindicalismo y de las cuestiones de nuestro sindicato, las digo como dirigente sindical, como parte de la dirigencia sindical del SUOEM. No soy un comentarista, yo no soy un comentarista, pero yo estoy comprometido con el gremio y también estoy comprometido con la política. Son dos roles diferentes en mi vida, que los asumo porque me gustan. El día que quiera retirarme de la política voy a decir, ahora voy a ser comentarista. Entonces no asumo compromiso. Y yo creo que hay un problema muy grande en ese sentido. Se ha perdido la identidad del rol que la gente cumple cuando habla. Entonces, de repente, los periodistas son los políticos. Han sustituido a los políticos los periodistas. Al punto tal que fíjese que el otro día estaba viendo cómo presidía el Senado una periodista que yo pensaba en mi concepto de la política. ¿Qué ha hecho esa persona? Ni la voy a nombrar, no es relevante el nombre ni nada, porque así es la política de hoy. Está con dirigentes que no construyen su lugar en la dirigencia, aparecen de la mano de algún amigo, de alguna relación, o porque son conocidos por los medios de difusión, pero no construyen su idea, ni siquiera se los vota sabiendo qué verdadera idea representan, a qué grupo de poder representan. Mire, doctor, usted sabe, porque usted lo ha estudiado, cómo se llegó a la Revolución Francesa. ¿Cuántos años, centenares de años, se fue gestando la Revolución Francesa? Pero por supuesto. No fue de un día para otro. Bueno, en nuestro país hay una decadencia tremenda de la política. No de las políticas. No hay políticas. De los políticos que han sido ausentes. No hay políticas. Han sido reemplazados por comerciantes. Ni políticos ni partidos por políticos. Empresarios. Y eso ha ocurrido desde el derrocamiento del doctor Ilia. Todo se ha convertido en Argentina en una prostitución de las instituciones. No hay institucionalidad. No hay institucionalidad. Yo siempre me gusta... No hay Estado de Derecho. Y si no hay institucionalidad no puede haber Estado de Derecho. Entonces, esa es una de las explicaciones, la cual yo comento con los oyentes, de por qué la Argentina, desde el 83 ahora, se ha venido empeorando a paso agigantado, a tal punto que ya estamos en más del 50% de pobres e indigentes juntos. Cuando es interesante decir y tener conciencia, cuando asumió o cuando se derrocó bueno, para no estar en la grieta, digamos, cuando asumió la Junta Militar, no llegaba al 5% la desocupación, la pobreza en Argentina. Vamos a ver, busque usted un gobernador desde el 83 ahora que haya sido gobernador de una provincia que sea pobre. No lo va a encontrar. No creo que haya. No lo va a encontrar. Y de ahí busque
las cabezas de los poderes judicial y legislativo que sean pobres. Bueno, pero doctor, ahí yo quiero reivindicar un poco a la política, porque usted pregúnteme a mí si conozco dirigentes no políticos. Estamos hablando del 83 ahora. No. Estamos hablando de antes. No, del 83 ahora. Si conozco dirigentes políticos que no se han enriquecido, yo le digo que el 95%, un 5% se enriquece. Lo que pasa es que son los más conocidos. Mire, yo siempre tengo en mente un concejal, que usted a lo mejor se acuerda, un concejal que terminó de ser concejal y volvió a su trabajo. ¿Cuál era su trabajo anterior a ser concejal? Él era empleado municipal de la basura, y él terminó de ser concejal en Sarmiento, y cuando dejó de ser concejal en Sarmiento, volvió a su trabajo, que era ser recolector de basura en la capital. Bueno, pero no se preocupe, que hay una nota en el diario Cuyo ya que habla de quienes quieren ser... Hay una nota de los que van a ser. Sí, pero mire, antes que diga nombres, ¿y quién los va a elegir? ¿Una interna? No, eso es lo que queríamos llegar en este conversatorio, como le llaman ahora los periodistas. Somos conversatoristas. Estamos en un conversatorio, sí, ahora le llaman conversatorio. Suenan familiares de intendente como candidato en 5 departamentos. A ver. Los casos se dan en Chimbas, Calingasta, 9 de Julio, Sonda y Sarmiento. Hay una esposa, hermanos e hijos. Bueno, lo vamos a detener ahí porque si no el programa se nos va a ir con este tema. Y yo quiero, para que usted vea cómo es una fuente de riqueza, y hoy es una fuente de riqueza los cargos electivos y los cargos públicos. Son el 20% en el país de lo que yo digo que no tienen crisis. Y siempre le pongo un ejemplo. Pero mire, pero usted ha dicho algo muy bien, cargos públicos, no ha dicho cargos políticos. Entonces está bien lo que usted dice. Claro que ahora, si solamente me dijera pero cargos hablando de cargos políticos, a ver, vamos a escuchar a Eva. A Evita. Que yo soy un... enamorado. Un enamorado de eso. Yo también. Un enamorado político. Sí, por supuesto, de sus palabras, de sus conceptos, de su historia. De su historia. De su capacidad. Ojo, de su capacidad, de su inteligencia. Evita no tiene nada que envidiarle a ningún político argentino en toda la trayectoria de 1800. Yo diría que menos que envidiarle, yo creo que nadie la supera. Yo creo que no. A ver, vamos con lo que dice Evita. Eso es para usted, doctor. La primera vez que tengo un peronista acá para decirle, ¿y qué pasa que no hablan del...? Porque ningún peronista me llama para ponerme la queja de que por qué yo paso este discurso, y ningún radical me llama de por qué paso el discurso de Leandro Alén. Vamos a ver, Daniel. ¿Será que se lo han olvidado? Y no, yo tengo otra explicación. Le da vergüenza. Lo mío es una... Le da vergüenza. Pequeña ironía. Cuando escuchan a Leandro Alén y a Evita. Le dan vergüenza. No lo pueden sostener. Yo me siento capaz de sostener. Estoy casi seguro que voy a poder coincidir. Cuando hablan de Ilia, le da vergüenza hablar de Ilia. Vergüenza. No lo pueden digerir. Porque su conciencia los golpea. Por eso lo olvidan y lo eliminan. A ver, vamos con Evita. Ustedes se preguntarán por qué otra vez lo mismo. ¿Por qué insisto en hablarles sobre la ética peronista? Muy simple, compañeros. Porque todavía hay peronistas que por su afán de obtener privilegios más parecen oligarcas que peronistas. Quiero decirles, y se los digo con mi pasión de peronista y de mujer, que el peronismo que nació el 17 de octubre es una victoria del auténtico pueblo sobre la oligarquía. Les voy a dar un ejemplo. El funcionario que se sirve de su cargo es oligarca. No sirve al pueblo sino a su desmesurada ambición. Esos no son peronistas, son oligarcas, ídolos de barro. La oligarquía que derrotamos el 17 de octubre está muerta.
o a lo sumo agonizan estertores de fracaso. Por eso es que le tengo más miedo a la oligarquía que pueda haber entre nosotros, a la que pueden hacer cotidianamente, cada día entre nosotros. Y perdonen, chicas y muchachos, que les insista tanto con esto. Pero quisiera que se lo llevaran profundamente grabado en el corazón. Es fundamental para nuestro movimiento. Es fundamental para que no sean los peronistas los que destruyan al peronismo. Pero Bueno, mire, la piel de gallina se nos hace cuando yo escucho a esa mujer. Pero la primera primera reflexión que se me ocurrió hoy, la primera, porque hice un comentario, pero previo a eso me vino este pensamiento: ¿por qué la gente que está, la sociedad que está en contra de la corrupción, no entiende que en ese discurso, por ejemplo, Evita, en realidad decía que le tenía más miedo a la corrupción del Partido Peronista o a la corrupción de los políticos, podríamos usarlos como sinónimos en el presente, que aquel que estaba del otro lado? O sea, ella de alguna manera dice, no de alguna manera, claramente dice: a los que vinimos a vencer, los hemos vencido, pero estoy preocupado, les llama oligarcas, pero la palabra que hoy podríamos usar como sinónimo por la corrupción de aquellos que en nombre del peronismo se convierten en ladrones, en delincuentes, en corruptos. Le llama oligarquía en ese discurso, ella usa esa palabra. Para mí es tan actual lo que ella dice, pero lo que más me llama la atención es que no haya más evistas, por decir así, que nunca llegue el discurso del presente. Por eso yo siento y trato de decirle a mucha gente, o a todos los que me escuchan, que el futuro, que pensemos en el futuro y que tengamos acciones como dirigentes políticos o dirigentes sindicales. No lo va a encontrar, doctor. Lamentablemente se lo tengo que decir. Entonces hay mucha hipocresía. Entonces hay mucha hipocresía. Lamentablemente, cuando yo digo que la Argentina no hay salida en la Argentina, usted no ve que haya salida. No lo puede, se percibe porque esa oligarquía de que habla Evita es la que se ha instalado en todos los partidos políticos, no solo en el peronismo. Claro, la dirigencia. Se ha instalado en el radicalismo, se ha instalado en el socialismo, se ha instalado en la izquierda. Pero mire, también en la dirigencia. ¿Por qué no tenemos que decir la verdad? ¿Por qué vamos a estar simulando y creyendo que esto va a cambiar? Esto no va a cambiar. Se va a consumir por lo menos una generación. Sí, a mí me preocupa que ya llevamos 3 generaciones. Y bueno. Y esas 3 generaciones tienen, por un lado, la visualización de ese resultado que vos haciendo referencia. Esa es una punta, el oligarca, el corrupto. Pero en la otra punta, todo lo que lleva aquel es empobrecimiento del otro extremo. Mire, doctor, podríamos decir que hay sueldos, primero, jubilaciones de privilegio, con que tienen el 82% móvil y el resto con un veto de la expresidenta, que todavía no ha dado explicación ni se ha arrepentido la señora Cristina. Porque un político debe arrepentirse de lo que hizo. Y acá nadie se arrepiente. Al contrario, hablan de volver o de reelegirse. Hablan del segundo tiempo, como si sería un partido ser presidente del país. Segundo tiempo. Trayendo el fútbol, que no es ningún ejemplo el fútbol, porque el fútbol hoy en día
es un comercio, es una empresa. Entonces, estamos en una situación de crisis, estamos en una descomposición, estamos en decadencia total, porque cuando los militares llegan en el 76 a la Casa de Gobierno y llegan a dirigir el país, usted lo dijo, el 5% de pobres. No llegaba el 5%. No llegaba. Cuando Ilia se va era prácticamente no había. Entonces, ¿de qué hablan? ¿De qué pueden hablar hoy la clase dirigente política argentina que gobierna del 83 hasta ahora ininterrumpidamente la democracia? Claro, pero hoy no tienen un golpe militar en la cabeza como lo tuvo Frondizi, como lo tuvo Ilia, como lo tuvo Perón. Claro, pero convengamos, porque doctor, Perón tuvo 2 intentos antes. Pero convengamos, doctor, a ver si nos podemos poner de acuerdo en esto. La deuda externa que heredó Alfonsín, como no hablo de Alfonsín, solo lo nombro como presidente, para decir el primer presidente de la democracia actual, digamos así, de esta época. Alfonsín heredó una deuda externa que condicionó su gobierno. No, doctor. ¿Usted cree que no? No. Esos son todos cuentos. Discúlpeme que le diga. Nosotros en el gremio heredamos una deuda impagable. Y no nos pusimos. Señalamos quiénes eran los responsables. Que ya había sido intervenido el gremio en el 80 y... en el 65, en el 60, en el 70. A ver, pero yo le digo una cosa. Escúcheme una cosa. Acá siempre se echa culpa. Pero si usted se proyecta a ser presidente de un país, sabiendo cómo está el país, no tiene disculpa después si lo va a abandonar peor que lo recibió. Está bien, doctor, pero mire, yo le cuento una anécdota. Y esto de Evita, perdone, no es un capricho mío, es porque ahora en el justicialismo no se sabe qué pasa. No, en eso estoy sí de se acuerdo. sabe. Hoy el justicialismo es una caldera. No, del diablo. además la política hoy es otra cosa. Hoy, por ejemplo, la actividad política va junto con las empresas periodísticas, por ejemplo. ¿Usted se acuerda? Vamos a volver mejores. Bueno, ahora estamos diciendo que no hemos vuelto mejores, porque peor. no hemos podido ser mejores. Pero mire, yo quiero decirle algo, porque es como una reivindicación, no personal, pero a mi padre. Mire, mi papá tenía una empresa próspera, que le iba muy bien. Mi papá fue un adelantado, mi papá producía cobre, que lo sacaba, hoy se habla, San Juan va a ser minero y va a tener... Mi papá producía cobre que lo sacaba de las piedras, tenía una empresa minera, y producía cobre. Y el cobre que mi papá producía, sacándolo del mineral, una empresa que él había armado, no la empresa, con una planta de beneficio, así se llaman las plantas que producen los minerales. Él molía, sacaba la piedra de la montaña, la molía, la procesaba y vendía cobre hecho metal en lingotes. Y mi papá, cuando habló una noche en Martínez de Hoz, yo me acuerdo, estábamos todos ahí al lado de papá escuchando, y cuando anunció la famosa tablita, al otro día mi papá estaba fundido. Porque cuando el Estado manipula el precio del dólar y entonces manipula el precio de las cosas que se importan, te modifica el resultado de tu negocio acá. Mi papá hoy, a la mañana, a la noche habló Martínez de Hoz. A la mañana mi papá, del día anterior a que hablara, o del mismo día que habló, mi papá tenía una empresa que ganaba dinero. Al otro día, por el precio que había, la tablita famosa, el cobre que entraba del exterior era más barato. Y entonces un señor que en esos años se llamaba Guillermo, yo no me acuerdo el apellido, ya me voy a acordar, que era el único importador de cobre, se quedó con el 100% del negocio del cobre importado.
Y fíjese que mi papá, ese cobre que producía, tenía un solo cliente, mi padre. Era Renault Argentina, que compraba el cobre para hacer los radiadores de los autos. Ese era el único cliente, sobraba mi papá. Porque además esa misma empresa compraba cobre importado. O si no compraban ese del que se vendía en la calle, compro litro, botella, ¿se acuerda? Entonces la manipulación del dólar, yo con usted lo he conversado, hay un libro que yo un día no sé cómo hacerlo público, reivindicarlo a ese tal Villafañe, que fue senador y fue gobernador y que es anterior a Irigoyen, anterior a Perón y anterior a todo eso, anterior al 30. El libro es del año 27, por ahí, 26. Y él allí, yo le he contado del Villafañe y veo que usted lee ese libro y ve que está es un eterno presente. La manipulación de los precios de los bienes importados. Uno mira el mundo hoy y uno también ve la manipulación, el dumping, en fin. Y Dios sabe, lo que pasa es que la política hoy, y volviendo, Evita tiene razón en su discurso. Lo que pasa es que ahora se ha profundizado, según mi humilde visión. Primero, lo decimos siempre y coincidimos los dos, desde una visión constitucional no hay partidos políticos. Es más, ni los llaman partidos políticos, los llaman el espacio. ¿Qué es un espacio? No es una organización, un espacio. Es exactamente la forma de desnaturalizar a un partido político. Es un revuelto de gente, no es una organización institucionalizada. La Constitución dice que tiene que haber partidos políticos, entonces no hay partidos políticos. Hay espacio y los dirigentes se manifiestan a través de los medios de difusión. Y los medios de difusión pertenecen a empresarios y o gobernantes, salvo un ejemplo muy, muy extraordinario que es que esto pertenece a un sindicato y hablamos con la libertad que total, absoluta. Pero hoy incluso los medios se compran y se venden. Usted lo ha visto en los últimos años en San Juan o en el país. Los medios pertenecen a los gobernadores, a los que se fueron, a los que vienen. El diario principal o histórico de una provincia también. Macri ahora dicen que compró La Nación Más. La otra empresa periodística que es C5N, que defiende más al gobierno, dicen que está vinculada al gobierno. En la época de Gioja decían que Telesol y el Sonda era de Gioja. Ahora dicen que Gioja se lo ha vendido a otra gente. Pero de verdad que se lo ha vendido. Y no sé si era de él, ni sé si lo han vendido. Bueno, ahora uno explica cómo antes de llegar de ser político, antes de llegar a un cargo público, no tenían todas esas cosas. Y después aparecen gobernando y teniendo todas esas cosas. ¿Cómo se entiende? No, si es verdad, claro, ¿no? Si es verdad que los dirigentes, que en muchos casos es y a veces es hasta visible, que los dirigentes se enriquecen con la corrupción, no tenemos destino. No hay destino si los dirigentes se enriquecen con la corrupción. No hay destino. Pero hay algo que yo quiero reivindicar, porque yo lo he observado. Yo en la época, yo me acuerdo que nosotros le cantábamos a Baliña, haciendo política, Baliña, ave de rapiña. Yo después lo conocí al doctor Baliña, y a mí me pareció cualquier cosa menos corrupto Baliña, me pareció un hombre extraordinario. O pensábamos que don Leopoldo era viejo, que es multimillonario. Yo la verdad que San Juan ha transcurrido y no sé dónde están los bienes supuestos de don Leopoldo. Entonces yo quiero reivindicar en ese sentido la política. Yo creo que hay que mirar más cuando votamos las historias, quién es cada tipo, porque a ver. Pero doctor, mire, le voy a explicar una cosa. Usted, yo me acuerdo de los golpes de Estado, de los gobiernos cuando se interrumpía un proceso constitucional. Y ahí se investigaba la corrupción de los gobernantes. Hoy
y se investigaba a media, no totalmente, porque no tenía un desenlace correcto que usted supiera, con una condena pública para que no vuelva nunca más y para que le sirva de ejemplo. Bueno, como decía Francesco Carrara, la pena debe ser ejemplificativa. Debe saber un ciudadano qué le pasa si comete un delito. Para que completar. Así lo decía Francesco Carrara. Francisco Carrara, que el doctor está nombrando, es un gran profesor de derecho italiano, por supuesto. Gran maestro, quizá. El gran maestro de derecho penal. El gran maestro de derecho penal. Sí, yo diría, para decirlo más a mi manera, digamos así, que debería existir un poquitito de miedo a la justicia. Mire, pero ¿sabe cuál es el problema, doctor? Que la justicia tiene funcionarios que son temerarios, entonces... No, mire, los jueces, al no tener garantía... Claro, entonces las personas tampoco tienen garantías. Nosotros conocemos la profesión. Mire, la gente que nos está escuchando sepa que cuando hablamos de la justicia nosotros, es porque sabemos. Y yo conocemos lo que pasa en la justicia, sabemos cómo es la justicia. Doctor, ¿cuántos años tenés de la profesión? Y yo siempre lo digo. Más de 40 años tenés vos en la profesión. Si yo tengo 38, por ahí. Yo me recibí en el 75. Y bueno, imagínate. El 75 ahora tenés 40. Nada más que 45 años. Y yo tengo 38, 39 años por ahí de la profesión. ¿Cómo no voy a saber lo que pasa en la justicia? Si yo lo veo, lo palpamos en los juicios que hacemos en el gremio. ¿Qué les pasa a los jueces? No tengo bien claro si son 600, 800 lo que gana un juez hoy, porque no se publican. No lo publican los sueldos de los jueces, que además tienen el 2% de antigüedad desde que se recibieron de abogados, y una serie de... Pero yo te pregunto, ahora, doctor, le explico una cosa. ¿Qué juez que ha sido nombrado por los políticos desde el 83 ahora, no hay juez que no haya sido nombrado por amiguismo, por parentesco o por militancia política para llenar un cargo público? Estoy de acuerdo. Un cargo en la justicia, de magistrados, secretarios, fiscales, ayudantes, ahora también. No. Ahí ya no estoy tan de acuerdo. Espérese, no sé si está de acuerdo. Todos son amiguismo. Eso de una u otro lugar. Ahora, el juez o el fiscal o el funcionario judicial, para nombrarlo a todos, que ha sido designado por el amigo o a instancia de otro amigo, ¿qué poder tiene cuando hay en juego intereses del gobernante político o económico de que va a dictar una sentencia conforme a la Constitución? Cero garantía para los ciudadanos. Está bien, yo estoy de acuerdo con ¿Y sabe por qué? Yo lo entiendo. Un juez que de repente se encuentra con 800.000 pesos todos mes en su bolsillo y con una jubilación, cuando llegue a jubilarse a la edad del 82% móvil, que no la tienen el común de los jubilados, va a arriesgar su cargo dictando una sentencia que le afecte a los titulares de los cargos políticos en el gobierno? No lo va a hacer porque no tiene garantía, doctor, ese juez. Doctor, yo creo y que no va a arriesgar. ¿Quién le puede, el municipal le puede pagar el sueldo mensual si lo echa? Pero yo acepto y comparto lo que vos decís, pero yo te agrego algo más, porque lo he visto y lo veo a diario. Yo hablo con personas que
son funcionarios de la justicia, y ellos los escuchás y parece que fueran de otra galaxia, porque son fiscales y te dicen nosotros los ciudadanos de a pie que vamos todos los días a trabajar y vemos, y yo le digo, ¿qué ves si vos sos el responsable de hacer justicia? ¿Qué es lo que ven? No entiendo. Yo veo un problema social Doctor, lo que profundo. ven son que a fin de mes, hablando de que sean honestos, de que no tengan Bueno, otras vías. pero de yo te enriquecerse. pregunto, ¿qué es eso? ¿Qué es lo que ven? Que a fin de Honestidad. mes tienen 800.000 pesos en el bolsillo. Pero yo le puedo... Ganen, no ganen, llueva, no llueva, Doctor, se funda una empresa, no se funda. Pero hay un Ah, la listado de pucha. tipos que no vienen de la política, No, fiscales, quiere que le no pero quiero escúcheme, nombrar. doctor. Los dos sabemos. No podemos ser ingenuos, no vienen de la política. Son amigos o parientes. o parientes, pero no de la militancia política. Yo quisiera ver qué pasaría si todos los jueces vinieran en serio de la militancia política. En Mire, serio que vinieran de la militancia que política. vienen, muchos vienen de ahí, pero cuando ya llegaron al gustito del poder, se acabó, doctor, los principios. Yo el único juez que Hay conozco... un dicho que lo dije yo al comienzo, se lo dije a Godoy, billetera mata galán. Yo el único juez que conozco que viene de Caballero, la política en serio es de Santi, y yo no lo Poderoso veo. caballero don dinero. Yo creo que me iba a decir poderoso caballero el de la corte. Ya no También queda. fue poderoso. También fue Cuando poderoso. estaba en la profesión no era tan poderoso. Claro, fue poderoso como cortista. Cuando... Bueno, pero ahí tenés un tipo. Ese tipo no vino de la política militante. Vino de un la negocio... política, militante o no militante. pero Vino bueno, de la política porque fue candidato Claro. a vicegobernador con Javier Cassés. Pero no era un dirigente en político. una interna, Pero no en la- era un dirigente político. En la ley de lema de Bueno, aquel momento, pero ahí está del la 95. discusión. No era un dirigente político. Era un hombre de bien, entonces lo pusieron en una lista. Mire, no sé si de tan bien. Bueno, así lo vendían. Duda. Como era un hombre de bien, Un hombre de Castells bien. lo puso Un de hombre de candidato. bien. Podemos hablar de Ilia, de Vita. Bueno, pero ahí está la confusión, doctor. Hasta yo lo incluiría. Esa hasta, es la destrucción de la política. Epidio González. Yo estoy de La acuerdo. Pucha, Sarmiento, San Martín, Don Belgrano, Eloy Moreno. Camo, Don Eloy Camo Por era un hombre favor. de bien. Don Leopoldo era un hombre de bien. Un hombre, sí señor. El doctor Américo Avelín era un hombre de García, bien. Américo García era un Américo hombre de bien. García, Avelín sí. era un hombre de bien. O sea, cuando nos nombramos los políticos de raza, por ejemplo, que han sido gobernadores de San Juan, y nos vamos... Don Evaristo Alé. un Bueno, hombre- entonces cuando nos vamos para atrás en esa... Doctor Ruiz Aguilar. Y bueno, y entonces... Javier Cassés. Y entonces... Cuando, Entonces, bueno, cuando revisamos... Pero eso se acabó, doctor. Bueno, pero... Ya se acabó. Los grandes sueldos que tienen ahora ha hecho que todo esto se prostituya. La prostitución Porque un de- juez, la prostitución un juez de- que ganaría como un médico gana 80.000 pesos. Usted que está en contra de lo que critica a los médicos porque no sé por qué. 80.000 pesos cobra ¿Cuándo he un criticado a los médico. médicos? Cobra un médico 80.000 pesos y un juez 800.000 pesos. Yo lo critico ¿Qué me porque cuenta cobran usted? plus. Pero acá no cobramos ¿Qué? plus en el sindicato. Entonces, claro, si un médico tiene que perder porque le digan hágame un certificado de función. El doctor D'Amico es más médico que abogado. Mire, que me hagan, hágame un certificado de función que no diga la verdad. El médico que gana 80.000 pesos, le va a decir, usted está loco, mijito, No, quédese pero- con el cargo, ¿qué es lo que está pasando en Mendoza? Me cuenta mi hija en el hospital Lago Mayor. Me has Se están cambiado, quedando sin me has médicos. cambiado de la justicia a los médicos. Bueno, primero, los le médicos, quiero decir, Messi le quiero decir somos. por qué un médico no se va a prestar a mentir en un certificado de función. Es más fácil que un llamado telefónico no dé vuelta no deniegue el convenio. A ver, hagamos una transacción. Hagamos están en juego 800.000 pesos Doctor, mensuales. transemos en el medio. Entonces el juez, Transemos en el medio. juez va a Los decir, médicos te perdoname cobran- municipal, perdoname artículo 67 de la Constitución provincial. A Transemos mí me en importa un carajo. Transemos Yo voy en a él. defender mi cargo. Transemos Porque en vino él. la llamada telefónica o vaya
o ignoren la Constitución. Bueno, entonces transemos en esto. Lo de los jueces que dictan sentencias contra la ley es una vergüenza. Y a mí en el caso... No, sí, yo me hago cargo. Y le digo ¿qué va a más, ser una vergüenza? no es una vergüenza. Está bien que... La jueza... Pero no pueden, jueza, doctor, no tienen libertad. Acuérdese cuando nosotros sí hablamos, cuando estudiamos... Sí tienen libertad. La jueza que no dio... tiene, doctor, la jueza que dicta una sentencia conforme a la Constitución que le afecta al gobernante de turno, con la mayoría que tienen en la Cámara de Diputados y con la corrupción de los políticos, Doctor, ¿sabe lo que hacen? ¿Qué hacen? Lo echan, le hacen un duro enjuiciamiento. A ver, la jueza que nos dictó la última sentencia llevaba un mes de jueza y dice una barbaridad en la sentencia. Bueno, ¿y qué quiere? Y bueno, que pierda el cargo de jueza, ¿cuánto transpiró para llegar a ser pero jueza? Si la herencia de ella era más Doctor, grande que el sueldo. ¿Cuánto transpiró para llegar a ser jueza? Nada Lo va a arriesgar transpiró nada para dictar un fallo que un empleado de la Municipalidad de la Capital o de cualquier municipalidad que están en negro. No, espere. Lo va a blanquear, le va a dar la razón. Pero esa jueza no dictó una sentencia bien porque no quiere, doctor. Porque no puede, si no pierde su empleo. Y bueno, mire, no puede, doctor, si no pierde su empleo. Yo la entiendo. Yo no. Yo entiendo. Yo no la entiendo. ¿Y sabe por qué no la entiendo, Nino? Porque yo. Pero es real. No soy juez. No soy juez. Porque no quiero que me pase eso. Mire. Nunca le fui a pedir a un diputado ni a un gobernador, habiendo sido secretario. Soy el único tipo que ha sido secretario de Justicia de la provincia y que no ha terminado en un juzgado. Todos los otros que han pasado por ese cargo son jueces o algo. Estamos hablando de usted, doctor. No. Entonces, no soy una excepción. Por eso no ha llegado. Por eso nunca lo van a poner en la corte a usted, ni por más que sea amigo de Gioja. Sea amigo ahora del gobernador actual, no lo van a poner jamás, porque a usted no lo van a poder. Es como si usted piensa. Usted no fue cortista, por lo mismo, y era otra generación. Yo no fui cortista para no entregar el sindicato, para no entregar la defensa de los trabajadores, para no entregar su honor. Entonces, porque no me ofrecían el cargo a mí de juez. Primero que cuando me ofrecieron el cargo de la corte, el doctor Leopoldo Bravo, de la Corte de Justicia de la provincia, tenía que ir a reemplazar a uno de los dos profesores míos que lo habían echado. Pero usted prefirió la defensa de que los lo habían trabajadores. echado injustamente de la corte, el doctor Aguiar Arancibia y el doctor Grafiña Latino. Usted prefirió la defensa de los trabajadores. Usted amaba esto, doctor. Bueno, por eso se quedó acá. Porque en los cargos hay que estar por convicciones. Pero a mí yo sé que pago por estar acá. Bueno. Pago mucho sacrificio y que se ha trasladado a la vida, a los hijos, a todo, a la familia, a la vida. Pero entonces, perfecto. ¿sabe qué? Pero el problema son las convicciones, aunque parezca una palabra remanida. Mire, doctor, ¿sabe cuál es la diferencia? Ciertos cargos no pueden ser empleos. Mire, no es abundante. Yo he desafiado a periodistas miserables que me critican. No lo pueden entender ellos. Un periodista usted no lo puede entender. Mire, sabe, yo lo he desafiado a trabajar. ¿A qué? En lo que ellos quisieran. Es un chiste. Porque yo soy capaz de hacerlo. Es como que lo he hecho. Doctor, cuando nos jugábamos la insalubridad para los trabajadores municipales de la provincia de San Juan, yo y Manchinelli y los miembros que nos acompañaban en la comisión directiva, en la época de don Evaristo Alé, fuimos a recolectar la basura, porque querían romper la huelga, acusándonos de que había un brote de hepatitis en las escuelas. Claro. ¿Y sabe lo que hicimos nosotros? Fuimos todos los dirigentes y delegados a limpiar la ciudad, a levantar la basura. Eran las 11 de la mañana, habíamos empezado a las 6 de la mañana a limpiar, y nos llamó San Casani, que el padre. San Casani padre, sí. De Sonda, que era el jefe del Partido Justicialista por orden de Leopoldo Bravo. Nos dieron la ley de insalubridad para todos
Para todos los para municipales. todos los municipales de la provincia. ¿La seguimos teniendo? La seguimos teniendo. ¿Se da cuenta usted? Es que la historia, por eso estamos escribiendo el libro de la historia del gremio. Me permite una cosa. Pero Leopoldo Bravo era un estadista. Nosotros estábamos frente a Leopoldo Bravo, que le sacaban sentencia en favor de los trabajadores municipales, nunca perdimos un juicio durante el bloquismo. Bueno, No entonces, ocurrió con pero el mire, peronismo, doctor. Por eso lo de Evita. por eso lo de Evita. ¿Se da cuenta? Y acá voy a aprovechar, ya que llegamos a Evita. ¿Usted puede creer que se legalice? Mire, quiere que legalizan Pero, el trabajo en negro y todos los juicios que hacemos de los trabajadores municipales que están en negro, 30 años, 24, ¿Qué 28 le he en dicho negro. yo a usted acá en este mismo micrófono? perdemos. Desde hace muchos años. Yo ¿Y quiere soy que le diga trabajo más? esclavo. Vamos, ahora yo Eso es trabajo esclavo. voy a querer ver a la Corte Suprema, a la Corte de Justicia de San Juan. Ahora la vamos a poner a prueba. Vamos a ver cómo falla su amigo De Santi. su amigo de Santi, Va a fallar a mi favor amigo de los Victoria. trabajadores. De Santi va a fallar a favor de los trabajadores de Santi. No me lo imagino de Santi. Vamos a ver cómo ¿Qué va a ser falla un ahora. traidor del peronismo? Cuando hemos presentado el Él es recurso, un miren lo que laboralista. estamos desembocando, cuando hemos presentado el recurso de amparo para que dejen ¿Usted cree que nula Lima, usted cree que Lima, peronista, militante, ex gobernador, ex intendente, no va a apoyar lo que apoyó mientras fue intendente? No me lo imagino. el doctor Lima se va a excusar como se ha excusado ya? Cuando se trata de los municipales se excusa. Y bueno, vergüenza les deberá dar. No, se excusa porque no quiere recibir órdenes. Bueno, ¿por qué no dice lo que ¿Y dice por la qué? ley? Porque está el favor a quien lo nombró de juez, de cortista. Entonces hay que entenderlo, por eso le digo. Pero el doctor tiene la dignidad de no querer intervenir, no querer someterse. Bueno, pero como Ay, peronistas porque- deberían votar. Mire, como peronistas lo jugarán la historia. Bueno, Y yo nosotros. quiero aprovechar Ahora, acá quiero para mandar decirte un una saludo cosa. a todos los Ahora- peronistas. Hay muchos peronistas escuchándonos. Sí, me han pero mandado un no, mensajito. No se preocupe que... No me han mandado, no me han van a mandado dar- un mensajito. Mire, no van a dar la razón. No van a dar Bueno, la pero razón. una vez a los pero incen- van a fallar en contra. Pero a lo mejor Escúcheme, los incentivamos. Mire lo que ahora vamos a ver la Corte de San Juan. A ver, mire, analicemos. ¿Cómo están- se conforma la Corte de San Juan? A ver. Están... No sé si está llena de peronistas la Corte. con un diputado, un exdiputado, Guillermo de Santi. Bueno, ese es peronista, reconocido. El doctor, que le tengo un gran respeto, Doctor Lima, Marcelo Lima, ese es peronista. sí, que viene de la política. Los dos vienen de la política. Bueno, candidato a diputado, que perdió en Posito, Doctor Yapur, Olivares Yapur. Olivares Yapur. Mire cómo se compone. Ese no Sí. viene de la política El doctor o no Victoria, viene del peronismo, no el sé. doctor Victoria, Tampoco viene de la política. viene de la militancia peronista. No me diga que no. Victoria, Ah, ¿no? y yo nunca lo vi militar a Victoria. Le Nunca tengo lo vio. respeto y es amigo mío, pero no lo considero un militante No. de la política. Será amigo de dirigentes políticos. Asesores de todos los nombrados por los peronistas. Yo nunca lo vi asesores. militar, es mi amigo, le tengo respeto, Bueno. pero nunca lo vi militar en la política. No Jamás. lo vio militar. Bueno, es que usted no lo vio, estaba ciego usted. No Me militaba parece en la que- política. Habrá sido amigo del Me intendente, mire, habrá sido amigo del intendente de Santa Lucía que Pero lo habrá ojo, nombrado. no sé si ha fallado él en un El en intendente algún de caso. Santa Lucía, ¿cómo No se conozco. llamaba? Que fue senador por el peronismo, el del hockey. Porque el doctor Martinazo. Él fue No. asesor de Martinazo. No, y también del dueño o el ex dueño del Huarpe. Y buen asesor. Del diario Huarpe. Sí, y Ah, buen asesor, ¿eh? Porque pensé la empresa. Buen asesor y respetuoso del convenio colectivo de trabajo. Y bueno. Porque
Entonces, convengamos, no viene de la militancia, pero ha sido un buen profesional. Un buen Entonces profesional es esperable que saque una que viene fallo. del peronismo. Entonces, es peronista, bueno, doctor. Bueno, digamos que es peronista, pero no militante, pero es esperable que haga un buen fallo. Y falta La doctora. Asesora. ¿De quién es la doctora? No, asesora de gobierno. Cierto. Fue asesora letrada de gobierno del doctor Uñac. ¿Ah? Bueno, yo tengo una opinión muy especial. Entonces, hagamos las cosas. Sí, si yo no estoy emitiendo juicio de cada uno de ellos. Por eso. No lo estoy emitiendo. Pero ahora ellos están entre la espada y la pared. ¿Por qué? Porque, ¿qué falló la Corte de Justicia? Pero mire, doctor, ¿qué falló la Corte? Tienen buen sueldo para que y la gente estabilidad. sepa cómo es esto. ¿Qué falló la Corte de Justicia? Que el recurso de amparo no es el camino idóneo para voltear y las bueno, ordenanzas de Baitrochi tienen que anularon el convenio colectivo. Tienen que ir a estudiar Derecho. Bueno, el dijeron camino, que no. El único Y camino y idóneo. también los fiscales dijeron que no era competente la justicia. Y bueno, laboral. entonces hay que hacerle juicio Vamos. político. ¿Juicio político a quién? A todos los que digan eso. Para porque que usted si- no trabaje más en la profesión de abogado en San Juan. ¿Quieren que lo declaren muerto civil? Mire, a mí me decían Mire, lo mismo cuando... Espérese. Ahora le llega a la Corte el caso de Rawson, donde sí es competente... Usted me quiere matar todas las Espérese. ilusiones, doctor. Es competente la justicia laboral, que en el caso de la capital no era competente. Bueno, estudió por otro libro. Bueno. Segundo, ¿es idóneo hasta la Cámara? Sí, el recurso de amparo es idóneo para meter al asesor legal de la gobernación, al asesor del gobernador. Lorenzo. No, Villa. Ah, Villa. Ponerlo, Bueno, que integre, Villa, Lorenzo, que digamos. integre, sí, son la misma cosa. La moneda, ¿cómo es? Las dos caras de una misma moneda. Bueno, vamos. Va Rawson a que intervenga en la paritaria UPCN. Que UPCN en capital rompe el convenio colectivo de trabajo. Para que la Ahora, gente nos entienda. Vamos a ver qué dice la Corte ahora. Para que nos entienda, Si expliquemos el lo recurso de técnico. amparo es idóneo. Lo sinteticemos para que nos entiendan. Cuando nosotros, el gremio municipal, fuimos a la Corte, nos dijeron que no era el medio idóneo. Que el recurso de amparo no, tiene que ir a la vía ordinaria. Ahora, va a ir UPCN a la Corte, vamos a ver No, si vamos a ir dicen nosotros lo mismo. por el caso de UPCN en Rawson. Bueno, por eso, vamos a ver si es competente. si la el recurso de sentencia, amparo. si la Corte en los dos casos dice lo mismo, o si se Claro, contradice. Eso es lo que digo yo. Tenemos sospechas de que se pueden contradecir porque el interés del resultado cambia de grupo. Claro, antes no había el que Un estaba en amigo. juego, No era era, el gremio municipal que no es asesor del gobernador. no era parte del gobierno, o no es. No es parte del gobierno, claro. El otro sí es parte Sí es del parte, gobierno. no solo del gobierno, sino de los negocios. Se supone que la farmacia social, hay presunción de que vende uno de los dos proveedores de oncológico a la obra social provincia, o sea, al gobierno provincial. No, pero hay una cosa que yo se la digo y me hago cargo de lo que digo sin ningún problema. El IVAP, ese organismo, esa empresa, que es una UTE, que está formada por UPCN y otros más, y los vendedores de medicamentos de la farmacia, son los dueños del sistema de medicamentos de la obra social provincia. Punto. Pero eso se supone. No, eso no se supone, ese es un contrato que está hecho, que lo forma UPCN, lo forma la Asociación Propietarios de Farmacia, la asociación, eso se lo digo, está en el registro de la Público de Comercio, cualquiera puede ir a pedirlo y verlo, y ahí está en la calle Córdoba, donde uno va para que le hagan la auditoría del medicamento y todo. Ahora no consigo más los medicamentos para trasplantar. Pero eso es un negocio que lo maneja una asociación de la que forman una UPCN junto con los propietarios de farmacias. Eso Bueno, es que así. escuchen
afiliado a UPCN, bueno, que municipales, escuchen, porque el problema ahí, doctor, mire, quieren que yo, mire, me quiero por completar, ejemplo, el 9 de julio, yo quiero completar porque yo quieren que yo, 9 de julio, sí, pida que sea en el 10 de julio, una barbaridad de aumento, y ellos han firmado un 45. Claro, el intendente me saca sonando. Dice, ¿cómo? Firman el 45 de aumento con cláusula de revisión en julio, y a mí me vienen a pedir el 55. Ustedes están locos, doctor. o sea, en la provincia han firmado eso, Claro, UPCN. UPCN. No, en pero los municipios- UPCN no hace gremialismo, doctor. Nosotros hacemos gremialismo. Bueno. UPCN es una empresa de servicio de los empleos públicos, pero no es una organización gremial de defensa de los intereses del empleo público. Lo repito, UPCN es una empresa de servicios de los empleos públicos que se asocian a esa empresa. Nosotros somos un gremio que representamos y defendemos los intereses de los trabajadores municipales. Y si Dios quiere y se aprueba, lo he sentido, usted lo anunció en un programa que yo estaba, vamos también a empezar a representar a los trabajadores estatales, Sí, lo señor. cual para mí es un honor. Yo lo felicito a usted y a todos nosotros porque yo me siento Mire, orgulloso. el único de que eso. se resiste, que me vengo resistiendo, soy yo. Le iba a decir, lo peleamos al que se resiste, pero bueno, si usted, Mire. a ver, explíqueme. No, me pelean, sí. Yo al último tengo que hacer lo que la mayoría Pero quiere. a mí los jubilados, Sí, ¿sabe lo que los pasa? docentes, un montón de trabajadores dicen, ¿por qué no nos dejan entrar Mire. al gremio de ustedes? Si ustedes son más Eh, baratos y prestan los mismos servicios que cualquier Pero otro ¿sabe lo que seguro. pasa, doctor? Que yo soy partidario de que... Yo sé. Perdóneme, le voy No, a usar un término, cada chancho es su chiquero. Yo sé y lo entiendo, porque mucho ¿Sabe? sacrificio ha Yo costado no me esto. quiero meter en la provincia porque hay tres gremios en la provincia. ATE, UPCN y uno que no es gremio, que es una financiera metida a gremio. Que no es gremio, se titula gremio, no es gremio porque no tiene personalidad gremial. Sí, son amigos míos, yo Son los amigos conozco, suyos. sí, Bueno, sí, sí. Esa persona van a dar préstamo a los trabajadores de los municipios. Y lo harán con los empleos públicos de la provincia también. Son una práctica de Son usura amparada por el Estado, son financieras. amparado por los gobiernos, todos los gobiernos. No le vamos a echar la culpa. Y yo le voy a ustedes, agregar porque- más, para que agregarle leña al fuego. UPCN creció al amparo de los gobiernos, porque el UPCN tiene una transferencia brutal de afiliaciones cuando el gobierno en su época dejó de pagarle las retenciones a ATE de Sánchez. A Héctor Sánchez. Por eso se armó un conflicto que Sí. a mí yo siempre quiero ir para adelante. Bueno, pero Pero quiero- yo creo que si nosotros, quiero- los municipales, abrimos nuestro servicio del gremio a los empleados públicos provinciales, hacemos un bien a los trabajadores de San Juan.